Saludos cordiales, bienvenidos a la quinta sesión de nuestro curso de Excel avanzado. La sesión 5 y la sesión 6 son sesiones para cerrar, para revisar los conceptos vertidos en las 4 sesiones previas. En este caso vamos a revisar lo que es la obtención de tabla de datos, que básicamente se refiere a cuál es en resumen el proceso total para obtener un modelo que realmente nos permita acceder a los datos, acceder a un conjunto de fuente de información que realmente nos proporcione lo que necesitamos. Hemos visto una serie de pasos, de procesos a realizar y vamos a verlos en conjunto, finalizando con lo que sería pues una transformación de datos con el modelo completo para tenerlo listo para lo que será las siguientes sesiones. Las siguientes sesiones se centran en el otro aspecto, que es en el aspecto de la interfaz de usuario. En este momento estamos viendo lo que sería la parte de backend, la parte del manejo de datos. En las siguientes sesiones, en la 2 y 3, nos vamos a centrar en el frontend, lo que es el formulario, el ingreso de datos, la manipulación de la información de captura de datos para alimentar precisamente este modelo. Y en la sesión 5 nos vamos a centrar en lo que es las salidas o los reportes para poder mostrar qué es lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué necesitamos saber para obtener al final nuestras tablas de datos? Aquí hay un pequeño resumen que nos va a poder permitir entonces comprender todo el camino que hemos recorrido hasta el momento. Una vez obtenidos los datos, una vez elaborado el modelo, ya sea a través de fuentes u orígenes de datos propios o externos, necesitamos un trabajo preliminar para que estos puedan utilizarse en consultas. Y eso ya lo hemos visto. No podemos confiar en que los datos estén listos solamente porque vienen de un archivo de Excel o porque vienen de un archivo de Access. Posiblemente estén más normalizados. Normalizar significa que hay esa congruencia, por ejemplo, entre la conexión de datos. Por decir, si yo tengo el inventario de productos y en el inventario de productos hay un código de categoría para conectarme a una tabla de datos de categorías, no tiene sentido que al mismo tiempo en el inventario de productos aparezca el nombre de la categoría como un campo adicional. O como hemos visto en la tabla de ventas, el hecho que aparezca el nombre, la ubicación de la tienda, el código de la tienda no tiene sentido, ya que eso lo podemos obtener dada la política de la empresa a través del código de vendedor, ya que se supone que un vendedor solamente puede trabajar en una sola tienda. Entonces, eso es necesario analizarlo antes de ponerse a trabajar. Estas operaciones se pueden realizar en Excel o en otros programas especializados como Power BI. Como nosotros vamos a centrarnos en Excel, con las ventajas y desventajas que esto conlleva, entonces nos vamos a referir solamente a las opciones y herramientas que nos brinda Excel. En el curso de Power BI, por ejemplo, tenemos acceso también a Power Query, tenemos acceso a ya no necesitamos Power Pivot porque Power Query pues va mucho más allá de Power Pivot. Tiene una pestaña de relaciones que es mucho más completa que la pestaña de relaciones que estamos viendo aquí y que nos permite pues manejar de una forma muy práctica, muy sencilla todo esto. Las opciones que estamos viendo acá están limitadas también al mismo modelo, la misma estructura de Excel, cuando en otros programas como Power BI, por ejemplo, nos da más libertad porque está pensado con diferentes conexiones de datos de otros tipos de modelos, inclusive no relacionales. Entonces, las operaciones las vamos a hacer en Excel con las consideraciones que hemos hablado. Desde Excel, el procedimiento general para obtener las tablas de datos útiles, o sea, para obtener ya un modelo que realmente nos permita extraer información, en este caso la práctica que estamos haciendo que nos permita por fin obtener un informe coherente de ventas, sin datos repetidos, sin redundancias o información que no es útil, es el siguiente. Y esto es una recomendación. Al final depende de cada usuario cómo
cómo manejar, cómo crear sus datos, pero esta es una recomendación. Lo primero, conectarse desde Excel a los datos internos y externos. Acuérdense que los datos internos son las mismas hojas, los mismos rangos de datos que aparecen en el libro de Excel, y los datos externos se refieren precisamente a la información o los orígenes de datos que vienen de otros archivos, de otras fuentes. Gestionar y supervisar las conexiones de datos establecidos. Una vez que hemos hecho las conexiones, tenemos que ver si están todas las conexiones necesarias. Las conexiones que no son necesarias deberíamos removerlas. Las conexiones que faltan deberíamos añadirlas. Deberíamos revisar que las conexiones se hayan hecho correctamente. Si es que hay que hacer un proceso previo de transformación. Si es que nos estamos conectando con las fuentes correctas, etcétera, etcétera. En tercer lugar, hacer el proceso de transformar los datos. Podemos hacerlo antes de la carga, sobre todo para filtrar registros no necesarios o eliminar errores obvios, o después de haber cargado los datos. Ustedes han visto que puedo acceder desde las conexiones al editor de Power Query, que me permite a mí gestionar y transformar los datos, eliminar columnas, añadir columnas. Más adelante vamos a hablar de lo que son, cuando veamos consultas avanzadas, lo que son campos y consultas, tablas personalizadas, columnas personalizadas, bien digo. Hay que corregir los errores, filtrar datos innecesarios. No necesariamente vamos a trabajar con todos los registros, podemos filtrar los registros, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho esto, ya está más pulida nuestra tabla, podemos crear un modelo relacional. De ser necesario, refinar el proceso de transformación. Aquí entramos en un proceso iterativo entre los puntos 3 y 4. Y este va a ser el motivo de la práctica de esta sesión. Nos damos cuenta a medida que creamos modelos que van apareciendo columnas, o hay columnas que van quedando obsoletas, entonces las tenemos que eliminar, o de repente tenemos que refinar la forma en que se han ingresado ciertos datos, cambiar formatos, dividir columnas. Como les comentaba, y esto ya se hace más complicado, y sobre todo en Excel, crear claves múltiples. Cuando crean claves múltiples, esa es una señal de que el modelo tiene que afinarse más. De repente van a tener que dividir, o a partir de una columna de una tabla crear otra tabla. Imagínense que yo no tuviera la tabla categorías, entonces de repente tendría que quitar la tabla categorías, o por ejemplo tengo el código de la categoría, el nombre de la categoría, dejar solamente el código de la categoría y hacer un filtro para ver cuáles son los identificadores únicos y asociarlos con lo que representa cada categoría en una tabla nueva que es categoría. Nosotros ya lo hemos hecho antes, o así han venido los datos, entonces no es necesario. Tenemos que entrar en ese proceso, del 3 al 4, del 4 al 3, hasta que al final quedemos contentos con el resultado. De repente vamos a tener que fusionar tablas, separar tablas, etcétera, etcétera. 5. Utilizar Power Query para generar las consultas de datos a partir del modelo creado. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros podemos utilizar Power Query para obtener un modelo final que nos sirva realmente para trabajar en nuestros informes, en nuestros procesos. Y a partir de eso ya estaríamos listos para pasar a la otra vereda, a la otra sección, que es precisamente preocuparnos de la interfaz de usuario, cómo presentamos o cómo facilitamos el acceso a la información de, por ejemplo, este sistema de gestión de ventas. Pero primero terminemos nuestro modelo y las transformaciones necesarias. Así que pasemos a la práctica. Muy bien, nos habíamos quedado aquí en Power Pivot. Recuerden que en este caso estamos usando varios complementos de Excel. Excel como programa en sí, Power Query para editar las consultas, Power Pivot para ver las relaciones, luego más adelante para crear las consultas avanzadas o los informes avanzados. Vamos a guardar los datos y vamos a cerrar. Entonces, vamos a regresar a nuestra hoja de Excel. Aquí en la hoja de Excel podríamos tranquilamente de Power Pivot acceder a las conexiones. Vamos a establecer, vamos a consultar las conexiones. Acá tenemos estas consultas.
Por ejemplo, hemos revisado que esto no lo estamos utilizando, así que podríamos eliminarlo. Lo mismo que esto que está aquí, lo podemos eliminar porque no lo estamos utilizando por ejemplo, esto está conectado a la versión de Excel intermedio, entonces lo podemos eliminar y nos quedamos solamente con la consulta que necesitamos, que es la tabla de ventas. Si regresamos solamente por curiosidad aquí a la vista de diagrama, entonces fíjense que ya desapareció estas opciones y solamente nos ha quedado ventas 2, que todavía no necesitamos porque necesitamos incorporar. Así que vamos bien, ya esta tabla que estaba aquí desapareció. Así que hacemos doble clic y nos vamos a los datos. Tenemos acá ventas 2. En este caso hemos depurado ventas 2. Hemos depurado ventas 2. Y creo que ha quedado bastante bien con producto, con categoría, con vendedor, con tienda, etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos anexar las consultas. El problema es que no tenemos la otra tabla. Entonces, algo me dice que voy a tener que crear una consulta con la tabla ventas. ¿Cómo hacemos eso? Pues no hay problema, regresamos. Y aquí vamos a obtener datos de nuestro libro de Excel. Vamos a ver qué pasa si seleccionamos el mismo archivo abierto. Nos dice que no se puede conectar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de conectar el mismo archivo que tengo abierto. Entonces vamos a tratar de conectarnos a nuestra tabla. Vamos a establecer un nuevo origen porque necesitamos añadir información. Entonces vamos a ver especificar datos. No nos sirve. Entonces vamos a nuevo origen de archivo, que sería lo mismo. Creo que no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que, como es el mismo origen de datos, entonces no vamos a poder cargarlo. Vamos a tener que utilizar el mismo Power Query, el Power Pivot, perdón. A ver. Vamos acá a vista diagrama. Tenemos acá los nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, ventas 2, ventas 1, código producto, código producto. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner, por ejemplo, código producto. Fíjense que lo estoy cambiando. Categoría, le vamos a poner acá, en este caso, podemos abrir el archivo o verlo en vista de datos. Categoría es un campo que no nos sirve. Podemos seleccionarlo y podemos tratar de eliminarlo, aunque acá no vamos a poder porque esta no es la fuente original. Así que vamos a tener que eliminarlo de otra manera. A ver. Vamos a regresar acá. Y vamos a poner si podemos eliminar desde aquí. Y si se pudo eliminar.
Tenemos code producto, code categoría. En realidad tenemos que pensar, si tenemos el código del producto y a través del código del producto podemos obtener la categoría, ¿necesitamos categoría? No. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestro criterio de normalización. Tenemos el código del producto. El código de producto nos lleva al código del código de producto y los datos del producto. Y dentro del código de producto está la categoría. Entonces, el código de categoría no es relevante ni aquí, ni aquí. Nos dicen que tengo que modificar la consulta, entonces tenemos que hacerle la consulta. Entonces, cuando regresemos a la consulta, porque esto está modificado de una consulta, mientras estos son datos de la tabla, entonces vamos a poder juntarlos. Entonces, en este caso, producto tampoco tiene mucho sentido. Vamos a ir a la vista de datos si tenemos una duda. Producto, esto también lo podemos recuperar del producto. Esta es la tabla de ventas. Tenemos el código de producto, la categoría de producto, ya sabemos que tenemos que eliminar producto, no tiene sentido porque lo podemos recuperar también. Fíjense, producto no tiene sentido, no está quedando, entonces lo eliminamos. Y nos vamos quedando con code producto. Aquí hemos dicho que vamos a quitar categoría, el código de vendedor, acá tenemos la fecha, la cantidad, el precio de venta y el total. Entonces, en cuanto a cantidad, esto sí es propio de la venta. El precio de venta es interesante porque el precio de venta, podemos tener un precio de venta base, que es el precio de venta de stock, pero ese precio de venta puede aumentarse, puede disminuirse. O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener una opción, una tabla que no aparece aquí, pero puede aparecer en gestión de ventas, que se llama tabla ofertas, que por ejemplo ahí se aplique un descuento, entonces el precio de venta puede variar. Entonces, así que lo dejaríamos el precio de venta, porque al final el precio de venta podríamos poner en el formulario que al menos no puede ser menor que el precio de venta de stock, pero sí puede ser mayor. El total es un campo calculado, es un campo que vamos a añadir más adelante. Entonces lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque simplemente la cantidad por el precio de venta. Lo vamos a eliminar. Nos quedamos con el código de vendedor, que sí es necesario. El dato del vendedor ya no es necesario tampoco. El dato del vendedor no es necesario. ¿Por qué? Porque lo tenemos el código de vendedor. Y la tienda tampoco, porque lo tenemos del código de vendedor. Entonces fíjense que al final lo único que necesitamos de ventas es la fecha, la cantidad y el precio de venta. El resto de datos se pueden construir a partir de eso. Y tenemos el código de producto. Ni siquiera necesitamos la categoría del producto. Si queremos corregir esto en ventas 2, podemos regresar. Fíjense al final ventas cómo ha quedado. Ha quedado mucho más compacto, mucho más sencillo de manejar. Así que en este caso, ventas 2, nos vamos acá y comenzamos a analizar. Nuevamente, ventas 2, tenemos solamente necesitamos el código de producto, no necesitamos el código de categoría, y hemos visto porque el código de categoría se puede obtener del código de producto, entonces lo quitamos de aquí. El código de vendedor sí, el código de la tienda no lo necesitamos porque lo podemos obtener del código de vendedor. La fecha sí, la cantidad sí, el precio de venta sí y el total no. Ya está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros regresamos, en este caso podemos acomodar todo para que quede como código de producto, código de vendedor. Si por ahí nos hemos confundido o queremos regresar algo, acá tenemos código de vendedor, código de producto, tenemos código de producto, código de vendedor. Ya está, son 5 datos. Siempre tenemos que guardar y cerrar. Y regresamos aquí.
nos hemos dado cuenta que aquí tenemos 5 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El único que nos falta eliminar es la categoría de producto, que hemos dicho que ya no es relevante. Entonces lo quitamos. Y ahora sí tenemos ventas, código producto, fecha, cantidad, precio de venta, código vendedor, código producto, código vendedor, fecha, cantidad y precio de venta. Entonces ya nosotros tenemos la capacidad de poder trabajar nuestros ventas y ventas 2. Ya está listo como para poder trabajar. Aquí nosotros todavía podemos hacer más cosas, pero eso ya será motivo de las siguientes sesiones. Tenemos código de ventas, el código de producto, tenemos los 5 datos. Vamos a tener que construir la información para juntar ventas con ventas 2 y añadir la columna de precio de venta, o el precio total, o el total de la venta. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para fusionar? Si estuviéramos en otros programas, como Power BI, por ejemplo, esto sería más sencillo porque directamente podría incorporar lo que sería el contenido de esta tabla y anexarle tabla 2. Pero esto va a ser muy difícil ya que estamos usando ventas 2, perdón. Pero esto va a ser un poco difícil porque nos va a salir un mensaje de error de que ya estamos utilizando este archivo. Una alternativa sería, por ejemplo, hacer una copia de esto, como por ejemplo ventas 1, por decir algo, copiar esto, a crear una conexión a ventas 1 y sobre eso fusionarlo con ventas 2, pero en ese caso corremos el riesgo de que este registro de ventas, que es el registro principal, no sea el que se utilice o el que se actualice cuando, por ejemplo, creemos los formularios, ya que al final el modelo va a estar conectado a ventas 1 y no al sistema de gestión. Así que vamos a hacer algo muy práctico, muy sencillo, ya que estamos en Excel. Tenemos acá código de producto, simplemente vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner code producto. Producto se va. Vamos acá vamos a arrastrar y soltar. Un momento que a veces no me sale. A lo mejor vamos a hacerlo así. Ahí está. Code producto, code vendedor, fecha, cantidad y precio de venta. El total se va. El vendedor se va. Y la tienda se va. Y listo. Tenemos esta tabla. Vamos a quitar toda la información que está aquí para que quede así exacto. Y ventas 2, seleccionamos esto, copiamos y pegamos. Si no nos salió bien, lo volvemos a hacer. Tenemos el código de producto. Me había olvidado un pequeño detalle.
Exacto. Ahora sí. Código de producto, código de vendedor, fecha A, B, C, D, E, F y ya está. Ahora vamos a volver a intentar. Y ahora sí está. Nos había fallado el tema de los campos que se habían ocultado y no se había eliminado. Y ahora sí, esta es nuestra tabla de ventas. Como nos aseguramos que es nuestra tabla de ventas, seleccionamos control E y está todo incorporado. Ahora sí, ventas está completamente fusionado. Con esto ya tenemos la información que necesitamos. Ya tenemos aquí. Se supone que si yo pongo actualizar, se va a actualizar toda la información. Fíjense cómo se está actualizando ventas también. Ventas sigue con sus 20 filas. Pero en ventas 2, perdón, sigue con sus 20 filas. Pero en el caso de ventas, ya está conectado. Entonces, nuestro modelo ya está listo. Nos vamos aquí a Power Pivot. Nos vamos a ventas y fíjense que ahora ya están los 40 registros. Entonces en la vista de diagramas, en realidad ventas 2 ya no necesitamos porque tenemos todos los datos de ventas. En este caso inclusive podríamos ya desconectarnos de venta 2 porque ya ha cumplido su misión de conectar toda la información. Así que lo que hacemos es cerramos, nos vamos aquí eliminamos la conexión con ventas 2 porque ya no nos es útil. Eliminamos la conexión y simplemente esto ha quedado como una copia. Inclusive este archivo de ventas 2 lo podríamos eliminar, lo podríamos quitar, o esta hoja de ventas 2 lo podríamos quitar y simplemente nos quedamos